Seguimos con las notas de la temporada de todos los jugadores del Barça de Flick y hoy toca hacerlo con los centrocampistas, así que vamos allá, empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es la penúltima entrega de esta serie de vídeos en los que voy a poner notas uno a uno a todos los jugadores, comentando individualmente con los datos, como siempre, de Hudl StatsBomb, cómo ha ido la temporada de cada futbolista. Así que, ya lo sabéis, os necesito a todos que comentéis aquí abajo qué os parece cada futbolista, qué nota le pondríais a todos los centrocampistas, si estáis o no de acuerdo conmigo. No olvidéis darle like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y ojo, porque hoy por la tarde tenemos directo solo para miembros, miércoles exclusivo para miembros en el canal, así que podéis verlo en el enlace que os dejaré en el comentario fijado. Vamos a empezar con el primer nombre, que es el de Marc Barnal, un nombre que no voy a poder puntuar, me hubiese encantado porque todo apuntaba a una muy buena nota, ¿eh? Yo creo que ahí había material de buen alumno a final de curso, pero evidentemente solo ha disputado 3 partidos oficiales ante Valencia, Athletic de Bilbao y Rayo Vallecano después de sufrir esa gravísima lesión de rodilla que lo apartó de lo que restaba de temporada. Ya no lo veremos hasta el curso que viene, así que una pena. Yo creo que es absurdo ponerle una nota a un jugador que ha disputado solo 3 partidos. Sí que hay que dejar dicho, por lo menos aquí en el vídeo, que el potencial es altísimo y que va tocando dedicarle un vídeo a Marc Barnal porque tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de hablaros de él. Seguimos con los centrocampistas y vamos ahora con Marc Casado. Una de las grandes revelaciones, ya no solo del Barça, que lo ha sido, probablemente la más grande de todas, sino del fútbol europeo. Es verdad que ha ido de más a menos, que con su lesión además en el segundo tramo de la temporada no jugó ni los cuartos, ni las semifinales de Champions, ni la final de Copa, ni el clásico decisivo, y eso hizo que quizás se haya diluido un poco el efecto de Casado, pero no podemos olvidar el impacto que tuvo sobre todo en la primera parte de la temporada, con la lesión todavía de Gavi, con la lesión de Frenkie de Jong. Fue pieza absolutamente estructural, creo que ha hecho una temporada magnífica. Nadie, y él mismo, yo creo, en sus mejores sueños imaginaba tener ese nivel de impacto en el juego, ese nivel de presencia. Logró estabilizar muchísimo al Barça, defensivamente fue una de las claves del primer tramo de curso, con su agresividad para defender hacia adelante y su lectura para cortar ataques rivales, y luego con balón siempre entendiendo lo que pedía el partido, atreviéndose incluso con pases filtrados. Todos nos acordamos de aquella asistencia en el Bernabéu, pero también la asistencia fantástica ante el Girona a Pedri, y entendiendo y complementando muy bien a Pedri. Creo que a partir del mes de enero le empezó a costar más en escenarios más abiertos, de ida y vuelta, donde había más presión. Es algo lógico porque es un futbolista que donde sufre más es cuando le están presionando, y físicamente porque no tiene un gran motor para recorrer muchos metros a alta intensidad y una estatura para ganar muchos duelos. Pero creo que la temporada de Casado merece para mí un 9, porque teniendo en cuenta las expectativas que había a inicio de temporada, que era un jugador de rotación, que no llegaba ni mucho menos con la vitola de titular, y terminar siendo tan importante, me parece que eso es sobrepasar toda expectativa posible, y que además ha jugado realmente bien. Así que vamos a ver el radar ahora de rendimiento para que os enseñe 3 o 4 detalles que me parecen interesantes de Marc Casado. El radar defensivo de Marc Casado, de mediocentro defensivo, es realmente espectacular, élite en aspectos defensivos, en todo lo que se refiere a presiones y contrapresiones ganadas, más de 4,4 presiones, más 0,87 contrapresiones ganadas. Ha ganado muchas faltas porque es un jugador que sabe usar muy bien el cuerpo, también ayudando, más de 7 progresiones hacia el último tercio, con peso en ese aspecto del juego, y en general un radar muy completo que muestra esas virtudes de Marc Casado, sobre todo a nivel defensivo, de ser capaz de ser muy agresivo, de ser un elemento disruptivo de primerísimo nivel para la propuesta del Barça, porque ayudaba sobre todo a que todo se inclinase hacia el campo contrario. Y creo que ha tenido una gran primera temporada, inmejorable, salvo esa lesión en el tramo final que lo ha apartado de los títulos, de poder estar en los partidos más importantes. Pero repito, para mí es un 9 por todo lo que pensamos que podía ser Casado y lo que ha terminado siendo, y además con una personalidad impresionante de líder, y ahí hay madera de futuro capitán. El siguiente nombre es el de Frenkie de Jong. El futbolista neerlandés ha cuajado la que podríamos decir que ha sido su temporada de mayor nivel sostenido, porque creo que todos convendremos que a partir de 2025, una vez empezó a ser titular ya por delante de Marc Casado y empezaron a llegar esos partidos importantes, y con Pedri fue naciendo esa sinergia, De Jong ha jugado bien. A algunos les gustará más el futbolista, a otros menos, algunos pedirán su venta, otros no. Eso es indiferente para el análisis de su temporada, porque lo único que es cierto es que su rendimiento ha sido muy bueno. Hemos visto a un De Jong que
sin dejar de ser el futbolista que siempre ha sido, porque no es que hayamos visto algo desconocido, sí ha añadido matices a su juego interesantes. Al final, creo que la gran clave no es que De Jong haya pasado a hacer todo aquello que mucha gente le reclamaba, jugar a menos toques, no moverse tanto, no, porque eso sería traicionar lo que realmente supone su figura. Él ha seguido jugando muchos toques, conduciendo, apareciendo, porque Hansi Flick ha entendido la naturaleza del futbolista, la ha potenciado en un entramado de mucho pase, de mucha movilidad, de mucho dinamismo, que le ha ido muy bien, y cuando las lesiones le han respetado, porque todos convendremos en que empezó muy mal la temporada, los meses de noviembre y diciembre de Frenkie de Jong fueron realmente malos partidos, no estaba para ser competitivo, estaba restando mucho al Barça, pues ahí yo creo que había un problema también mental, de tobillo, etcétera. Una vez solucionó todo esto, hemos visto a un gran Frenkie de Jong. Así que yo iría con un 8, porque creo que para llegar al 9 quizás le ha faltado ese punto de continuidad total en la temporada, y pienso que hablamos de uno de los jugadores más importantes de la plantilla, por lo que se le presupone siempre un nivel muy alto. Creo que lo ha dado, sobre todo a partir del mes de febrero, por ahí creo que De Jong ha estado muy bien, pero para llegar al 9 creo que le falta toda esa temporada, ¿no? Dar desde ya el minuto 1, desde el día 1, dar ese rendimiento, no tener altibajos como ha tenido, pero aún así creo que un 8 es una muy buena nota, y además pienso que no hay dudas en que lo que hemos visto de Frenkie en este segundo tramo de la temporada es lo mejor que hemos visto, sobre todo partidos ante el Inter de Milán en los dos en las semifinales, también el partido ante el Benfica, por ejemplo, o algunos partidos en Liga, o como por ejemplo ante el Real Madrid en ese partido decisivo en Liga. Lo mejor que le hemos visto a De Jong en el Barça, 28 años, habrá que hablar de él este verano porque tiene que ser un futbolista muy muy importante. Ha sido una temporada de cambio para Frenkie de Jong porque ha añadido todo lo que a nivel defensivo no estaba añadiendo. Ha sido el curso con más presiones y más contrapresiones ganadas, más de 4,5 presiones ganadas. Es una cifra altísima que le sitúa, por ejemplo, por delante de Marc Casado. Muchas contrapresiones también ganadas. Ha sido, repito, la mejor temporada en ese sentido de Frenkie de Jong, y además a nivel pasador ha crecido su influencia a la hora de progresar hacia el último tercio. Más de 11,5 progresiones, lo que supone también la mejor cifra desde que es futbolista del Barça. Casi 80 pases de media por cada 90 minutos, una cifra también muy alta, muy parecida a la del curso pasado. Muchos pases que rompen una línea de presión, más de 9. El tercer futbolista de la plantilla solo por detrás de Íñigo y de Pedri, y por lo tanto creo que en ese sentido ahí tenemos ese radar, nos muestra la capacidad de Jong de convertirse en ese interior mandón, en ese jugador con peso en la circulación, que realmente tiene criterio para mover la pelota, y yo lo único ya que le reclamo es un poco más de presencia. Ya no sé si para el remate, pero sí para el último pase, para la frontal del área, porque creo que tiene la capacidad para hacerlo y ya sería redondear algo que ha sido realmente excepcional. Vamos ahora con Gavi, con Pablo Páez Gavira, que yo la verdad creo que ha tenido una muy buena temporada. Pienso que tenemos que partir de esa base, de esa premisa. La temporada de Gavi es muy buena. ¿Por qué? Primero porque vuelve de una lesión que es gravísima y que normalmente lo lógico es que necesite cierto tiempo de adaptación. Él volvió en noviembre. De hecho, regresa, su primer partido oficial es en la última semana de octubre, pero no es hasta noviembre ya cuando empieza realmente a tener minutos. Y ya en enero, solo 2 meses después de estar 12 meses fuera, es absolutamente clave para el primer título del Barça. Ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa y ante el Real Madrid, tiene un peso importante en los dos partidos, provocando penaltis, marcando goles, siendo capital, siendo titular en los dos encuentros. Después, porque hablamos de un jugador que ha tenido distintas posiciones. Le vimos al inicio jugar más arriba, jugando como ese mediapunta, como ese interior más alto, una posición que para mí no le favorece, le obliga a hacer un juego que no siente natural, y aún así jugó bien. Vimos a un muy buen Gavi, me acuerdo de hecho del partido ante el Betis donde volvió a marcar, marcó goles, estuvo pesando en el marcador y en el juego, y luego hemos empezado a ver un Gavi que para mí es el que tiene más potencial ya en el segundo tramo de la temporada, dejando enormes partidos. Yo creo que el partido de Gavi, por ejemplo, ante Betis, el partido de Gavi ante Osasuna, el partido de Gavi ante el Villarreal, el partido de Gavi, el último de Liga, ante el Athletic Club, donde ganó 16 de los 18 duelos, donde hizo 2 de 2 en regates, donde estuvo tan presente. Son muestras, todos estos encuentros, de ese paso adelante de Gavi en la base de la jugada, que para mí es donde atesora más potencial. Es una temporada de ir recuperando sensaciones después de una lesión muy grave. Yo no le exigía nada a Gavi este curso, solo que se lo pasase bien, que volviese a ser el de antes, y creo que lo está siendo. Yo no noto un cambio respecto al Gavi anterior, honestamente no lo he notado, y esa es la mejor noticia. ¿Que ha podido tener más continuidad? Sí. ¿Que de media punta se ha quedado más corto que Firmino, que Olmo? Evidentemente, pero eso para mí no es negativo, es algo lógico. Si tú sitúas a un jugador fuera de posición, lo normal es que rinda peor, pero en su posición natural,
en esa más base de la jugada, ese interior, ha tenido partidos, como digo, Betis, Osasuna, Athletic, Villarreal y otros más a muy, muy buen nivel. Y para mí ha sido una temporada de 8. De 8, sí. Muchos me diréis, pero ¿cómo la misma nota que Frenkie de Jong con la importancia? Porque esta nota no va tanto en la importancia, sino en las expectativas. Repito, vuelvo a remarcarlo para que luego en las notas lo tengáis también en cuenta, que hay de cada futbolista y el rendimiento que ha terminado ofreciendo. Y hemos visto a un Gavi que ha sido muy importante, ha sumado muchos minutos después de una temporada, después de un año en blanco, y eso para mí es vital. Os voy a enseñar su radar para que veáis el por qué le pongo esta nota. La temporada de Gavi creo que ha sido muy interesante y en Liga hemos visto algo monstruoso, que es a nivel defensivo, a nivel de lo que es presiones ganadas, ha sido el líder del Barça. Nadie ha ganado más presiones estando en el campo que Gavi, más de 5, lo que le sitúa en la parte alta de la clasificación en la Liga, que es una barbaridad. Cada 90 minutos, también a nivel de lo que es entradas e intercepciones, más de 6,5 por cada 90 minutos, también el líder del Barça en ese aspecto. A nivel pasador, casi 7 progresiones, dando un paso hacia adelante a la hora de gestionar el balón. De hecho, no es extraño que hayamos visto los 3 partidos con más pases de Gavi desde que debutase se han dado en esta temporada, que han sido Osasuna, Betis y Athletic de Bilbao. Son los 3 partidos con más incidencia en el balón, han sido esta temporada, y eso que llevamos ya 3 temporadas de Gavi prácticamente, la 21-22, 22-23 y una parte de la 23-24, y creo que eso es importante y señala ese paso adelante de Gavi. Por lo tanto, con balón creo que ha crecido. Todavía, como dice el propio Flick, tiene mucho más que dar, que ofrecer, mucho más margen de mejora, pero con lo dado, siendo un año de transición para él, de difícil adaptación, siendo suplente en la mayoría de partidos, algo que él no estaba acostumbrado nunca. Gavi siempre ha sido de los mejores de su generación, pues al final todo ello me ha llevado a darle esa nota, porque creo que ha sido uno de los grandes cambios del Barça y que cuando le ha tocado ser titular ha dado un gran nivel. Así que vamos con ese 8, repito, para Pablo Páez Gavira. Es el turno de Pedri y es el turno del que podríamos decir el mejor jugador de la temporada junto a Lamine Yamal. Así que para mí la nota, ya os la adelanto, es un 10. Creo que la temporada de Pedri es perfecta. Perfecta porque ha jugado 59 de los 60 partidos posibles, solo se perdió uno por gastroenteritis. Ha sido el futbolista más constante en cuanto a rendimiento, en cuanto a impacto en el juego a lo largo de la temporada. Y ese paso hacia adelante que ha dado es a la vez el paso hacia atrás que ha dado en el campo, de partir más como media punta, incluso en la Eurocopa. Hace unos meses le veíamos jugar en esa posición, a ser un centrocampista global de impacto total en el juego. A nivel pasador ha sido el que ha marcado el ritmo, el futbolista al que el resto de compañeros han acudido cuando había situaciones de máxima presión para sortear al rival, para no perderla nunca. El que ha liderado los ejercicios sin balón del Barça, tanto presionando como también corriendo o basculando. Algo que no se le presuponía tanto a Pedri, pero que siempre ha demostrado tener dentro ese fuego interno de querer recuperar la pelota, ese paso hacia adelante de líder en el juego, de sentirse muy importante, de pedirla siempre, de tener un impacto enorme en todas las fases y decisiones que se van tomando. Ha sido el jugador que ha liderado la Liga en varios aspectos estadísticos, que ha liderado al Barça en la mayoría de ellos también, y por lo tanto es una temporada de sueño para Pedri, con 3 títulos, con exhibiciones brutalérrimas desde el pase, desde el regate, desde la conducción, desde la toma de decisiones, desde el ejercicio defensivo, como vimos por ejemplo ante el Benfica, con un récord de presiones en la Champions. En fin, creo que ha sido una temporada perfecta de Pedri, un 10. Ya podríamos ponerle un 10,5 si llega a marcar 2 o 3 goles más y da 2 o 3 asistencias más, que al final eso no depende tanto de él. Yo creo que todavía el único punto para mí de mejora son los goles. Creo que tiene potencial para marcar 10 por temporada, más o menos. Tiene llegada, tiene buen golpeo, lo vimos en la final de Copa, y ahí hay que exigirle más, pero os voy a enseñar el radar para que digáis que esto no tiene ningún sentido. El radar de Pedri es la perfección. Es la primera temporada en la que el canario supera los 70 pases, de hecho 75 por encuentro, una cifra muy alta, lejos de los 64 del pasado curso, en la que fue la temporada con más impacto y superando evidentemente las otras anteriores. Pero es que además más de 2,16 balones hacia el área rival, es la cifra más alta de un centrocampista en toda la liga. El impacto de Pedri en el último tercio alimentando a los compañeros ha sido altísimo, más de 10 pases por partido que rompen una línea de presión, además liderando la liga en los pases que rompen líneas del rival en el último tercio. Fijaos a nivel de presiones ganadas, de contrapresiones, todo es élite absoluta a nivel europeo también, y un futbolista que bajo presión ha sido muy eficaz, perdiendo muy pocos balones y con ese impacto en la progresión hacia el último tercio, más de 12 progresiones. El año pasado, para que os hagáis un ejemplo, estaba en 8, 4 más por encuentro, una subida considerable de Pedri, que ha tenido mucho más impacto en todo lo que se debe
en todo lo relacionado con la construcción, la gestación y la finalización de las jugadas. Es decir, futbolista total, troncal para el Barça, y yo creo que ese 10 es la nota merecida para el mejor centrocampista del mundo. Vamos ahora con Pablo Torre, que ha jugado apenas 420 minutos. Cifra bajísima, muy baja la de Pablo Torre, pero que ha logrado producir 4 goles y 3 asistencias, es decir, 7 goles en estos 420 minutos, que me parece una barbaridad. Yo creo que con Pablo Torre hay algo que nos estamos perdiendo en el día a día, en los entrenamientos. Para mí siempre ha sido un futbolista que ha tenido impacto en determinados contextos, pero que es evidente que hay una cuestión de ritmo, de energía en su juego que no está acorde al resto de piezas. Y esto ya no es algo de esta temporada, el año pasado en el Girona tampoco jugaba. Creo que es un futbolista que tiene o le falta ese punto de agilidad, ese punto de aceleración, lo que transforma que, y sobre todo luego sin balón es un jugador que no está al nivel de los otros, ni en cuanto a sacrificio, ni lecturas defensivas, y en una Barça tan dominante con balón, pero también en la presión eso es indispensable. Es una cifra muy baja, creo que Pablo Torre tiene que salir, es un jugador joven, con muy buen golpeo de balón, con mucha calidad en el último tercio, y que podría ser importante en otros contextos menos exigentes. Aún así, creo que una temporada donde sus cifras hablan por sí solas de lo que puede ser Pablo Torre en otro contexto, pero que evidentemente esos 420 minutos con las bajas de Olmo, con las bajas de Fermín que hemos visto también, con las bajas de Gavi durante una parte de la temporada, con las bajas de Casado, las bajas de Frenkie de Jong al inicio, son pocos minutos, así que no me sale ponerle más de un 6 a Pablo Torre, más de un 5 a Pablo Torre, porque muchos diréis, hombre, es poca nota, pero es que yo creo que son muy pocos minutos. No son ni 4 partidos completos los que ha jugado, y eso que no ha tenido prácticamente lesiones importantes. Son muy pocos minutos, verdad que sus cifras no son malas, pero creo que es ese 5, porque es un jugador del que, por esas cifras precisamente a inicio de curso, podíamos esperar más, no lo ha terminado dando, y yo creo que si no ha jugado es porque hay algo en él que no termina de funcionar. Es el turno de Fermín López, un Fermín que... Os voy a dar un dato así para empezar. Contando solo el 2025 en Liga, es decir, desde el mes de enero, sin contar penaltis, es el jugador de la Liga con un mínimo de 900 minutos que más goles ha producido por cada 90 minutos. Más de un gol. El único jugador, de hecho, en producir más de un gol por partido. Fermín López, en Liga, desde el mes de enero. Tela marinera con este dato, teniendo en cuenta que están un tal Kylian Mbappé, que ha sido el Pichichi, Lewandowski, Rafinha, Lamine, Vinicius, etc. Fermín. Este ha sido el nombre, Fermín López. Creo que esto dice mucho del segundo tramo de temporada del futbolista andaluz, porque vimos a dos Fermines. Al primero, que yo creo que le costó arrancar sin una pretemporada al uso, habiendo jugado los Juegos Olímpicos, siendo de hecho el mejor futbolista de la selección española, pero eso lo notó porque quiso entrar ya en dinámica, consciente de que Flick es entrenador nuevo, de que tenía que ganarse y demostrar, y eso le llevó a un fútbol extraño, un fútbol acelerado, un fútbol ansioso, donde no estaba mostrando su mejor versión. Se lesionó y vimos a un Fermín que le costó entrar. De hecho, le estaba costando bastante en esa primera temporada, pero es que el segundo tramo de temporada de Fermín es impresionante. Ha terminado firmando 8 goles y 10 asistencias en 2000 minutos. 8 más 10, son casi 20 goles producidos, que es una cifra de delantero. De hecho, no sé si os acordáis, pero Rafinha normalmente solía estar en los 20 goles producidos siendo titular en este Barça, y Fermín lo ha hecho siendo centrocampista y siendo suplente, y me parece una auténtica barbaridad. Una temporada de Fermín que creo que es muy buena, porque ha terminado con un rendimiento altísimo, yendo para arriba claramente y enseñando todo aquello que es y que puede llegar a ser. Yo voy a ir con un 9, porque creo que la temporada de Fermín es muy buena. Es muy buena teniendo en cuenta que partía como suplente, que no empezó bien, y que Dani Olmo tuvo ese impacto inicial tan bueno y que le costó entrar en dinámica, pero una vez entró, es que repito, ser el jugador que ha producido más goles en el campeón de Liga en el segundo tramo de la temporada, por cada 90 minutos, su ratio minutos producción ha sido altísimo. Y además es un futbolista que sin balón trabaja como el que más, que es agresivo, que es muy inteligente y se complementa muy bien con Lamine, así que creo que el bueno de Fermín merecía claramente esta nota. El radar de Fermín muestra que es ese futbolista de regate, agresivo, con muy buen último pase, más de 0,19 asistencias esperadas, que es una cifra muy interesante, con llegada, porque además ha marcado, repito, esos 6 goles en Liga, y siendo un jugador muy importante, y a nivel de contrapresiones sobre todo, pues también élite en lo que es su posición, porque ha sido ese mix entre una especie de interior adelantado, un segundo punta, un media punta, un jugador muy completo que tiene versatilidad táctica y que está yendo hacia más, y esto es solo el inicio. Así que vamos, repito, con este 9 para Fermín. Y vamos con el último integrante, que es el bueno de Dani Olmo. Un Dani Olmo que era el gran fichaje de relumbrón del pasado verano, que llegaba después de
hacer una enorme Eurocopa y que empezó muy bien la temporada, marcando en sus primeros partidos con un impacto terrible en este inicio de temporada, demostrando esa capacidad goleadora, ese timing, ese clutch en los momentos importantes, pero que yo creo que con Dani Olmo han sucedido dos cosas. La primera es su estado físico, ha disputado menos de 2000 minutos, 1934 para ser exactos, que es una cifra baja, de hecho ha jugado menos que Fermín, que partía como el teórico suplente de Dani Olmo, por lo tanto su estado físico ha sido un problema a lo largo de la temporada, con pequeñas recaídas que le han hecho perderse partidos y que cuando ha estado... Ha sido extraño que haya disputado muchos minutos, normalmente ha sido uno de los primeros cambios y eso es algo que para mí ha restado a la hora de valorar a Dani Olmo. Y el segundo punto es también el impacto del futbolista de Tarrasa en los grandes partidos. Creo que Olmo ahí es donde más ha dejado de ver, su eliminatoria ante el Inter es floja, a pesar del gol en la vuelta, fue una eliminatoria en la que no estuvo a su nivel y que fue uno de los puntos importantes, lo comentamos en los análisis aquí en La Lupa, para que el Barça no encontrase quizás sus mejores momentos de juego, que cuando los encontrase no los transformase en más ventajas, porque Olmo no estuvo bien, tampoco sus clásicos han sido buenos, ni el de Copa del Rey donde fue sustituido, tampoco el de Liga, y eso me parece también un punto importante. Y en definitiva creo que con Olmo sucede esto, ¿no? Que en partidos importantes no ha terminado de estar a su máximo nivel, pero ha sido clave por otra parte, para ganar el título de Liga. Sobre todo en Liga es donde Olmo ha dado más goles para adelantarse, para empatar, para ganar partidos, y eso es muy importante. De hecho ha terminado firmando 12 goles y 7 asistencias. Son cifras buenísimas teniendo en cuenta que ha jugado menos de 2000 minutos, son casi 20 goles producidos. A nivel numérico poco más se le puede añadir porque era un jugador que no llegaba con demasiados goles en el Leipzig y ha hecho una temporada fantástica en ese sentido, pero, repito, expectativas, fichaje de relumbrón, llegaba con Eurocopa increíble, empezó muy bien y se fue, diríamos, perdiendo, deshinchando, porque su segundo tramo de la temporada no ha sido tan bueno, así que yo iría con un 7 para Dani Olmo. Creo que su nivel ha sido alto cuando ha estado muy bien, que es el futbolista que le puede cambiar la cara a la plantilla, pero a la vez creo que el Barça necesita más a Dani Olmo y que él es consciente también que en esos días marcados, señalados en el calendario, tiene que dar ese paso hacia adelante, porque Fermín ha terminado muy bien, muy bien, y evidentemente está el tema de las lesiones, porque ahí tanto club como futbolista tendrán que encontrar una solución a un problema crónico para Dani Olmo para que podamos ver el mejor nivel. Creo que un 7 es una buena nota porque hablábamos, repito, de un fichaje importante, creo que ha estado muy bien, sobre todo en el primer tramo de la temporada, pero lesiones, partidos importantes han sido sus dos hándicaps, aún así, notable temporada de debut para Dani Olmo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os animo a dejar vuestro like. No os olvidéis de comentar en el vídeo, suscribiros los que no estáis suscritos. Y repito, hoy por la tarde, a las 7 de la tarde, tendremos el directo para miembros analizando el mercado y la plantilla del FC Barcelona.